El presidente Abinader se estrena con decreto. El primero en ser removido de sus funciones fue Daniel Rivera, el actual ministro o ministro saliente de salud, ¿no? Por sus aspiraciones a senador en la provincia de Santiago. Esto es una movida interesante, le voy a explicar por qué. Eh, porque, pero quiero mencionarle el otro nombre que ha salido a reducir. Es una persona menos conocida y para mí es la parte más importante de estas designaciones recientes. Este señor se llama, lo voy a leer, Igor David Rodríguez Durán. Usted no lo va a reconocer, quizá lo va a empezar a oír a partir de ahora, porque es el nuevo ministro administrativo de la presidencia, interino. Por un lado tenemos a Víctor Atala, que evidentemente representa una cuota de poder junto con su hermano, Alberto Atala, quien aspirara a alcalde en el Distrito Nacional y fue desmontado a solicitud del propio presidente para que Carolina asumiera correr otra vez por la alcaldía de la capital. Ahora, miren el contraste, y es la razón por la cual yo hago este comentario, donde por un lado tenemos a un funcionario saliendo de ocupar su cargo, ¿no?, como ministro de salud, para competir en buena lid por una plaza electoral. Y al él tomar una licencia, ¿no?, se supone que con esto está dando ciertas garantías de no utilizar los recursos del Estado en su beneficio. Pero qué mejor garantía que quien lo sustituya no sea un cuadro de su equipo político. Y lo evidente aquí es de que no es un cuadro de Daniel Rivera, es que Víctor Atala pertenece a una familia, a un sector importante del PRM que radica en la capital, no en Santiago. Entonces aquí usted ve como una disociación o un divorcio, ¿no?, electoral estructural allá en la provincia. Eso tiene varios bemoles y varias lecturas. Para mí, la primera lectura que le puedo dar a esto es que al gobierno y al presidente no le interesa si Daniel Rivera gana o pierde en Santiago. El rol ahí de Daniel Rivera, ocupar, llenar un espacio, ¿verdad? Ser el candidato del PRM y que no le cause ruidos al gobierno, al PRM y al presidente. Como si le hubiese causado, por ejemplo, de haber colocado ahí a la señora Rosa Santos, bautizada en las redes sociales de manera jocosa como la mamá de la mamá. Ustedes saben, por el tema de la supuesta madrastra del presidente Abinader y el escándalo de España. En contraste de esa situación en Santiago, tenemos entonces la designación de este señor Igor, que nadie conoce, como ministro administrativo de la presidencia de manera interina. Evidentemente, un cuadro de confianza. ¿De quién? De José Ignacio Paliza, el actual presidente del PRM y jefe de campaña a la reelección del presidente candidato Luis Abinader Corona. Entonces, miren si el contraste es tan importante que Paliza, a diferencia de Daniel Rivera, coloca en su puesto a un cuadro de su confianza. Y no solamente a un cuadro de su confianza, sino a una persona totalmente desconocida para que no exista la más mínima posibilidad de que se pueda articular desde Palacio, desde ese ministerio, ningún movimiento económico, coyuntural, de tráfico de influencia, que no sea directamente dirigido por él. Y esto, evidentemente, con la anuencia del presidente, porque es un decreto. No es que el ministro que sale, yo voy a dejar a fulano. No. Eso se estila cuando el ministro sale, por ejemplo, y hay 4 viceministros y se va de viaje y dice, bueno, el ministro en funciones administrativamente que dejo a Menganito. Pero en este caso es por decreto. El nuevo ministro en funciones o el nuevo ministro administrativo de la presidencia interino es una persona totalmente desconocida en el ámbito político nacional que evidentemente responde a Paliza y que contó con la aprobación del presidente. ¿Para qué? Y aquí entonces entran las inferencias que uno puede hacer, las deducciones lógicas, porque
No hay que ser un científico de la NASA para usted darse cuenta por qué razón ponen en esa posición a una persona que usted le sorprende que no sea un cuadro político importante, que esté esperando un turno al bate, que esté esperando que el presidente lo distinga con una posición importante, que se fajó por llevar al PRM al gobierno. Entonces, el presidente le designa ahí a Paliza a una persona de su confianza. ¿Para qué? Para que siga controlando los recursos que maneja ese ministerio, para que siga con su estatus, ¿no? A nivel nacional, no solamente en el partido, sino desde el gobierno, en pro de su campaña reeleccionista. Entonces, ese contraste que usted ve que por un lado, un ministro saliente de Santiago no va a poder acceder o controlar directamente los recursos de su ministerio en favor de su candidatura, usted ve lo contrario en el ministro administrativo de la presidencia, uno de los ministerios más importantes y más cercano al presidente de la República, que está en una reelección, cómo se le da carta verde para que se mantenga controlando ese ministerio y con ello los recursos, los favores y el tráfico de influencia que se puede manejar desde Palacio al jefe de campaña. Porque a todas estas, Paliza no sale y toma esa licencia para sumarse a una candidatura de campaña en su provincia, ya en Puerto Plata. No, es para dirigir la campaña del presidente a nivel nacional, con un brazo derecho, con un dedo meñique, dejado ahí en Palacio como ministro administrativo de la presidencia, ordenado por el presidente. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿dónde quedó el discurso de la transparencia en los recursos del Estado? Con ese decreto, ese primer decreto 1-24, para que por primera vez en la historia los recursos del Estado en materia de publicidad y comunicación sean correctamente y transparentemente controlados durante la campaña. ¿Dónde quedó ese discurso, señor presidente? Cuando usted, su jefe de campaña, lo deja que siga controlando el Ministerio Administrativo de la Presidencia, poniéndole ahí un sello bomígrafo. Y yo no quiero aquí denigrar a nadie sin conocerle personalmente, porque yo no quiero aquí que se entienda que uno está dudando de las capacidades de ese señor. Pero ese señor nadie lo conoce. Y no es verdad que está ahí porque usted entienda que tiene unas capacidades profundas para dirigir o para acompañarle en el ministerio administrativo. Eso no es verdad. Él está ahí porque es garante de los intereses de Paliza que se puedan seguir dirigiendo, controlando desde Palacio, ahora durante la campaña electoral. Entonces, aquí lo que tenemos que destacar es que Santiago está tan crítico que el presidente no se atrevió a dejar que Daniel Rivera y la vicepresidenta Raquel Peña pudieran hacer lo propio en salud pública en favor de un candidato que se va a enfrentar en Santiago ante una situación que al PRM, al gobierno, le ha explotado allá con el tema del narco y el lavado de activos. Como no se puede permitir eso en Santiago, la dejaron pasar y pagaron una cuota política ahí poniendo a Víctor Atalá en ese ministerio. Pero en la campaña nacional de la reelección el presidente no quiere tomarse riesgos. No se quiere tomar riesgo y ahí le designó o le dejó en las manos, en control, tras bastidores, a Paliza el Ministerio Administrativo con todos los recursos del Estado a nivel nacional para que accione en la campaña reeleccionista. Recuerden suscribirse en mi canal, activen la campana de notificaciones, pero sobre todo denle me gusta para que mi contenido le siga llegando a más personas y seguirle llevando estos análisis de la política nacional, obviamente a mi estilo.